Hola chicas. Hace tiempo que no las veo. Hace tiempo, mucho tiempo en realidad. Tanto tiempo, chicas. Bueno, Nati, ahora te toca a ti, guiarnos en esta conversación, a ver qué sale. A ver. Ay, ay. Mentira. El perdón. ¡Wow! No, Este va a ser largo. Y tengo 12 minutos. Y bastante de eso. Sí. El perdón. Ya. A ver. Ya tengo que sintetizar. Mira, en esta carta hay un colibrí arriba y unas manitos abajo. Ahorita se las voy a pasar. Pero lo que me aparece, porque lo primero que me aparece como creencia es que es súper denso, ¿no? El perdón, y lo primero con lo que conecté, es porque son heridas profundas, y me vino como esta idea de meter la mano en un charco negro, en un pozo, y tener que escarbar y sacar y limpiar hasta que quede blanco, ¿no? Entonces desde ahí, eso fue la primera imagen que me vino, desde ahí es densísimo, ¿no? Hasta de hablarlo y de realmente serlo. Pero luego que me tomé unos segundos más para mirar la carta, parece un colibrí, ¿sí? Y me empieza a llevar a conectar para poder realizar el perdón, es no enfocarte en lo negro, en ese charco, en todo lo que dolió, lo que estuvo mal, pero me dijo de esta manera y me hizo, sino en poder conectar con algo más puro, lo que aprendí, como las buenas memorias, los buenos recuerdos, ¿no? Me lleva a pensar como en relaciones o en vínculos, ¿no? De poder conectar con esos momentos lindos, creo que, o me empieza a parecer que me facilita llegar hacia el perdón desde ese lugar de no solamente, oye, le voy a perdonar a esta persona para que siga en mi vida, sino para salvarme yo también, para no enfocarme en ese pozo negro con todas esas cosas, sino, oye, también hubieron momentos lindos, también hay momentos que yo rescato, que yo quiero tener para mí. Y si me enfoco en esto negro, parece que todo es negro y todo es terrible, y es como que yo mismo me perdiera en esta historia, ¿no? Entonces me lleva a conectar con ese lugar, como de rescatar esas cosas lindas. Y yo veo también las manos de colibrí y también veo la naturaleza, que de nuevo me lleva a la confianza para liberar aquello que de repente no me está permitiendo ser feliz. Yo he escuchado mucho sobre el perdón y antes yo tenía también la creencia de que el perdón era algo que yo cedía, ¿no? Era algo que a mí me lo pedían, entonces yo cedía el perdón, sí, que veía que tú mortal estabas a la altura de tener el perdón. Conforme más proceso he hecho, me he dado cuenta que el perdón tiene que ver más conmigo misma, más que con la otra persona. Y también tiene que ver con esta distinción de este lugar que tú bien traes de yo puedo perdonar y no necesariamente incluir a la persona en mi día a día. Que el perdón tiene que ver más con la aceptación y la rendición ante los hechos. Una vez más, salir de esta idea ilusoria de mi expectativa frente a la otra persona y aceptar que es. Y aceptar y dejarlo ser con lo del legítimo otro y respetar. Y ahí abrirme oportunidad también a seguir evolucionando, porque con el perdón también viene la evolución. Si no, como que me siento atorado, enrollado y entro en un caos que me siento general. Es más, yo he sentido en personas muy cercanas que cuando están en no perdonar, y no lo llaman no perdonar, sino como no, como voy a olvidar aquello que me hizo, o es mi forma de hablar y así me expreso sobre lo que hizo. Cuando tú entras a esas casas, sientes la densidad de la energía en la que están habitando, porque es como hacen su propia nube negra. Y se acostumbran, sí, y se acostumbran a estar ahí todo el tiempo y es como no salen, porque siguen creyendo de que necesitan que la otra persona venga a reconocer su error y a decirles y a pedirles, por favor perdóname, para recién ceder el perdón. Entonces, qué diferente es cuando nosotros tomamos nuestro propio poder y podemos generar nuestra propia realidad hacia adelante y poder generar nuestra propia energía y crear hacia lo que queramos, ¿no? Porque ahí tú mencionaste el tema de la expectativa, y ahí es donde viene la expectativa de que la otra persona venga a pedirte perdón por lo que te hizo, qué sé yo, a que tú tomes la iniciativa con tu vida y te pares en ese poder propio y digas, yo trabajo mi perdón
ya sea con las demás o conmigo misma. Por ejemplo, en mi caso, al comienzo no aceptaba yo trabajar con mi propio perdón, porque yo hice todo lo mejor posible y de ahí no salía. Claro. No salía y tenía mi nube, mi densidad interna y eran mis mochilas que estaba cargando yo. Entonces, al comienzo peleada con eso, cuando comencé a aceptar de que yo cedí las cosas, cuando yo comencé a dejarme de repente, o cuando yo comencé a hacerme responsable de mi vida, de las decisiones que tomé, de las circunstancias que estaba, ahí comencé a aligerar un poco esas capas y comenzar a perdonarme yo con ternura, he necesitado mucho amor conmigo misma para poder sanar poco a poco. Ahora, de repente vienen sucesos muy parecidos o circunstancias muy parecidas y ya ese propio perdón o el perdón en general se me hace más ligero. Sí. Antes, si hubiera salido la carta hace 2, 3 años antes, yo dije, uy, no, me voy. No, yo no voy a tocar el tema, no hay forma, lo editamos, ¿no? Pero ahora Pongan sí. el holograma. Y literal es porque ya es como que ya me reconcilié con esa distinción en mi vida. Y ahí es donde viene la fluidez, la ligereza, la flexibilidad, viene todas esas cositas ricas que te hace sentir también plena. Sí. Y ahí es donde para mí ha sido un poco más esa vivencia y empezando con el empezando con la aceptación. Sí. Con la aceptación de la situación en general, de que la otra persona va a reaccionar como reaccione. La expectativa es mía, no de la otra persona. Entonces, sí, venga o no venga, igual mi perdón va a comenzar a trabajarse conmigo. Sí. Y desde ahí, la ligereza viene. No, al menos en las vivencias que he tenido en general, ha venido con mucha abundancia en ese sentido, con mucho crecimiento. Sí. ¿No? Y es así, el perdón ha estado así como que es una línea transversal, una distinción muy, muy bonita, pero al comienzo no la quería dar ni a balas. O sea, Claro, no. no hay forma. Ahora ya es otra cosa. Para mí el proceso de perdón, viendo la carta, me aparece como este inicio de perdón conmigo y luego soltar lo que aparentemente debí perdonar afuera, porque afuera en realidad no hay nada que perdonar, solo soltar. Necesitas perdonarte a ti por las cargas, cuestiones que te hayas sumado y que en realidad no te corresponden, y lo llevo mucho al florecer. Me llama mucho la atención lo que va saliendo de las manos, es como que tú vas floreciendo en ese proceso de perdonarte. Y ese proceso de perdonarte es llenarte de amor, llenarte de luz. Cuando te llenas de luz y floreces contigo, te das cuenta que todo eso de afuera en realidad ya no necesita estar y aparece el suelto, porque ya estoy completa, porque ya me amo, ya florecí. Y el colibrí me trae mucho amor, porque bueno, es mi animal de poder, y algo que aprendí dentro de mi proceso de perdón fue que una vez que yo terminé de perdonarme, apareció ser colibrí. ¿Qué es ser colibrí? Ir y sacar lo mejor de cada flor. Que cuando no te has perdonado, no lo haces, porque estás en una sensación de revancha, de querer cobrarte venganza, ¿no? Cobrarte lo que aparentemente te hicieron. Cuando estás vibrando en el amor, cuando ya floreciste contigo, aparece el quiero inspirar, quiero ser coherente, quiero trascender, y esa trascendencia para mí viene a través del colibrí. Entonces, me parece que es un tema súper interesante, porque el inicio del perdón contigo suena denso, suena largo, suena eterno, y muchas personas no lo toman. Como que prefieren entrar en la resignación de, es que eso es lo que me tocó cargar. Y muchas veces lo escucho en sesión.
Eso es lo que me tocó cargar. ¿Y quién te dijo que tenías que cargarlo? La víctima. Te lo dijiste a ti misma a través de lo que te dolió que te hicieran para vivir en resignación y desde ahí no floreces, no aparecen las oportunidades, no inspiras, no sanas, no eres ni vibras en amor. Eso me trae la carta. Sí, a mí me recuerda mucho, a ver, hay situaciones en donde definitivamente pasa lo que pasa y tú no tienes nada que ver, ¿no? Por ejemplo, los abusos. Los abusos, Entonces, creo que hay cierto poder con nosotras mismas y nosotros mismos como humanos cuando nos rendimos ante las cosas como son, que desde constelaciones es un bonito camino. Y honramos eso que nos pasó, que de alguna manera es honrar el caos. Porque es decirle sí al caos, te reconozco, te veo y ahora puedo estar en otro lugar. Y no es como, no hay nada a veces de qué hacerte cargo. Y eso que me pasó Sí. no me determina. Exacto, porque sí hay situaciones extremas, hay situaciones en que sí necesitas hacerte cargo y hay situaciones en donde realmente has sido víctima. Entonces, frente a estas situaciones extremas donde se ha sido víctima, pues te queda descansar en ese ser víctima, reconocerte, honrar ese camino, esa realidad y de alguna manera ahí se abre la puerta a que puedas abrazar una nueva realidad. Porque así como existe el bien, existe el mal en su estado más puro. Y bueno, pues hay personas que hacen lo que hacen y ya está. Y también me ha pasado del otro lado, que es como el entender el origen de la persona, por ejemplo, como mi papá, de dónde vino, la historia, me ha facilitado el hecho de honrarlo y decir, honro tus heridas, honro quién eres y agradezco porque veo tu tristeza, veo tu aislamiento, veo tu no pertenencia y gracias a eso soy quien soy hoy. Entonces es como aceptar, honrar y también poner en su lugar y decir, esto es tuyo y esto es mío. Y tú con lo tuyo puedes y yo con lo mío puedo. Y a partir de hoy yo soy un adulto y puedo hacer mi historia. Y ese aceptar es soltar. Sí. Esto que ibas hablando, lo que me traía a la mente es como para llegar al perdón, primero hay que vivir y atravesar todo lo que vivimos. Porque muchas veces nos pasa, me ha pasado que puedo haber vivido algo, pero no termino de atravesarlo, ¿no? Entonces me saco, me fui a pensar otra cosa, no terminé de sentir todas las cosas que me generó. Sí. Y desde ese lugar no puedes perdonar, porque ni siquiera sabes qué hay ahí para perdonar. Entonces desde ahí no puede ocurrir. Puede ocurrir que te quieres olvidar, que te quieres distraer, que lo borras de tu memoria, que eso también pasa mucho. Sí. Pero para poder llegar al perdón, que tiene que ver con la aceptación y posteriormente con el soltar y estar en paz con lo que pasó, primero hay que transitar todo ese lugar, ¿no? Y ver y tocar ese dolor y decir, sí, pues no, esto que decías, descansar en la víctima, porque sí va a haber momentos donde solamente queremos llorar y sufrir y ser víctimas un rato, y está bien, hay que vivirlo, es parte del proceso, ¿no? Que esto que tiene que ver con el duelo, para posteriormente al final poder llegar al perdón y ya estar tranquilos con eso, ¿no? Y no estar recordando, no estar resintiendo, ¿no? Muchas de las cosas que creo que Cara está trayendo, ¿no? Una de las cosas que menciona, que también se quedó conmigo, es como perdonar a alguien que no te pidió perdón. Sí, pues. Y luego yo decía, no, claro, qué difícil, es que eso a mí me pasó un montón. Y digo, claro, ¿cómo lo voy a perdonar si ni perdón me han pedido, ¿no? Y yo ya sabiendo que tiene que ver conmigo, pero es lo caso, porque aún sabiendo, igual me meto ahí en el fenómeno por completo, ¿no? Y también decía, bueno, pero en otros momentos también me ponía a pensar, sí, pero si no hicieron lo suficiente para ganarse mi perdón, pues tampoco se lo doy. Y es la misma vaina, ¿no? Entonces no tiene que ver con que si me lo pidieron, no me lo pidieron, no reconocieron, no tiene que ver con ese lugar mío como de tomármelo súper personal, como más egocéntrico, de querer vengarme, la revancha y todas esas cosas. Cada vez lo que hacían era alejarme más del perdón. Y la otra persona pues nunca se enteraba, no, bien, gracias. A mí es a quien termina afectando. Sí, es que cuando uno está en la víctima, o sea, en ese sentido, que no quieres perdonar porque te hicieron, ¿no? Cuando ya comienzas a trabajar el perdón o trabajo de sanación en general, necesitamos un grado de humildad.
Sí. Porque, por ejemplo, cuando yo daño o he dañado, mientras yo no lo acepto, porque vienen los mismos pasos, ¿no? Mientras yo no acepto eso que he dañado y no tengo la humildad, tampoco no me voy a hacer cargo. No me voy a hacer cargo para nada. Cuando yo siento que he dañado a alguien, necesito esa humildad, esa aceptación y acercarme a pedir perdón, ya sea presencialmente o energéticamente también, o en el trabajo en sí, como se dé. Pero no desde ese lado soberbio, ¿no? En que ya y así, ya y pedí perdón así nomás y ya, Claro. ya, sino desde lo auténtico, ¿no? La Porque si no- intención, ¿no? La intención creo que es Sí. importante porque finalmente creo que más allá de si me piden perdón o si pido perdón, la humildad es parte del proceso, no llega en automático. Es como que cuando estás en la víctima y vas a iniciar el proceso de perdón, la víctima está en el miedo. El miedo es una expresión del ego. Entonces, cuando hay expresión del ego, la humildad está alejada, está en el extremo. Sí, está el otro extremo. Entonces, todavía necesitamos acercarnos. Lo mismo pasa con quien inflige el dolor o el daño. Está en el ego, está metido en eso que lo haya poseído, vamos a llamarlo así, para que haya infligido el dolor y para que llegue a pedir perdón y a perdonarse por el hecho, Totalmente. también tiene todo un proceso de llegar a la humildad. Por eso es que pierde relevancia el si te piden perdón o no te piden perdón, porque la persona que infligió el dolor tiene un proceso, al igual que la persona que lo recibió. Y cuando hablamos de abusos, es mucho más fuerte porque todavía la víctima pasa por un periodo de culpa donde siente qué me faltó, qué pasó conmigo, qué tuve yo para que me hicieran este daño y por qué. Y Claro. empiezan muchos cuestionamientos y esos cuestionamientos te alejan de la humildad. Lo mismo pasa con el agresor o quien haya infligido el daño. Muchas veces ellos también se preguntan, pero ¿cómo así llegué a esto? No entiendo, ¿qué pasó conmigo? Fueron minutos en los que hice esto, ¿cómo así? Entonces, ambos están inmersos en un proceso que en realidad es el mismo proceso, solo que en roles diferentes. Y llegar a la humildad Cuesta. Cuesta. Claro. Es un buen proceso. probablemente llega al final del proceso. Por eso es que es tan importante que la persona que lo recibe como la persona que lo acciona trabajen consigo mismos más que con el otro. Exactamente, ¿no? totalmente. Por eso es que me hacía tanto sentido la carta en que, claro, primero es el proceso conmigo, una vez que sano lo mío, mis culpas y todo lo que pasa a través de mí, recién viene este sentirme llenito de amor, sentirme llenita de autoestima y ya, pues, ¿no? Sobra el otro. Entonces, si sobra el otro, suelto, perdono, ya, es más, a veces ya no hay nada que perdonar. A veces ya solo aparece la compasión desde esa humildad de te suelto porque sé que tú también tienes tu proceso. Sí. Sea que lo hayas visto o no lo hayas visto, en algún momento sé que vas a transitar este mismo proceso y solo sueltas. Sí, y a mí me gusta cómo es que desde las constelaciones te ponen como en perspectiva, ¿no? Todo lo que llamamos perdón humanamente es porque nos acordamos de algo que nos ha dolido, pero lo tenemos conscientemente porque lo recordamos. Pero también hay todo un mundo que no recordamos y que es heredado por los ancestros. Y es lo caso porque en constelaciones no se habla de perdón, se habla de aceptación. Entonces tú, por ejemplo, estás teniendo un síntoma, ya de repente yo tengo insomnio. Y ese insomnio tiene que ver con la abuela que nunca conociste, la bisabuela que nunca conociste, que asesinó a alguien que nunca conociste, que nunca te contaron. Y tú lo que haces en los ejercicios de constelaciones es aceptar, honrar y devolver. Liberar. Y liberar. Y te das cuenta que en ese proceso estás perdonando, solo que como no tienes la conciencia de llamarlo perdón, del resentimiento, porque ni siquiera te acuerdas,
honras más fácilmente. Entonces, ¿cómo es que cuando salimos de la estructura mental del me hizo, la víctima, el victimario, o del que no sé qué, entonces ahí todo fluye mucho más rápido? Porque sales del juego de tronos, por así decirlo, ¿no? O sea, sales del juego del toma y daca, Claro. te ubicas en un lugar en donde ni siquiera sabes, porque literalmente ni siquiera sabes qué pasó, y eso te hace sanar hacia atrás, y es increíble, porque puedes escuchar a tu mamá de pronto decirte, oye, me siento súper liberada y no sé por qué. Y puedes habitar lo que es la energía del perdón, sin que digas perdón, y sin hacerte tanta pastrulada mental, dado que lo recuerdas. El tema es que cuando lo está en la mente y lo recuerdas como un hecho, eso es lo complicado. Porque estás dale, y rebobinando, y como que lo resientes, ¿no? Lo vuelves a sentir una y otra vez, y necesitas elegir conscientemente dejar de volverlo a sentir y honrar. Entonces ahí viene la dificultad, ¿no? Pero la humildad te acerca nuevamente a esta vista de águila, en donde lo ves con perspectiva y dices, bueno, ¿sabes qué? Somos humanos. Finalmente tiene una historia, finalmente, no sé, pues él me abandonó como lo abandonaron. Él fue lo que pudo ser a su historia y ya está. Dio lo mejor dentro de lo que pudo dar. Que eso no haya sido mi expectativa. Y hay muchas acciones desde el plano terrenal que te llevan solo a quedarte con la sensación de justicia. Sí. ¿No? No quiero transgredir con esto mi profesión. Y abogada. O sea, como abogada sé que hay delitos Claro. que se sancionan. Claro. Y socialmente está bien, se sancionan y todo eso, no me peleo con ello. Sin embargo, voy a una visión un poco más 360. Claro. Esa justicia que obtienes, venganza, qué sé yo, que Exacto. ves a la persona castigada por el hecho, che, Claro. socialmente es lo necesario en este plano. Exacto. Bacán. Pero vayámonos más profundo. ¿Qué es lo que siento emocionalmente? Viene en lo que he mencionado hace un momento, ¿no? La humildad, el perdonar, el amor propio, soltar y todo eso. Luego viene lo ancestral. Porque hay memorias de dolor que vengo cargando de generación en generación, que finalmente lo que te dicen las constelaciones es se repite generación tras generación hasta que se sane. Exacto. Entonces, muchas veces aparece en la víctima la culpa de por qué me está pasando esto. Me voy a lo legal, aparentemente sano ahí, pero socialmente nos quedamos en eso. Porque muchas veces pasa que aún en épocas como las de hoy se castiga ir con un psicólogo. Porque está mal, y que no, que eso es de locos, y bla, 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 ir donde un coach, ir donde cualquier persona que signifique un terapeuta, porque terapeuta igual a estar enfermo, es castigado. Y si a esto le sumamos lo trascendental, de irnos a nuestros ancestros, peor aún. Entonces todavía creo que no hemos aprendido a mirar en 360 todo lo que puede necesitar una persona para realmente sanar. Y si nos vamos a un evento de dolor como es un abuso, con más ganas, porque de repente solo te quedas en ese plano de decir, ya está tras las rejas y me siento bien por esto, pero ese sentirte bien es momentáneo, porque no estás atendiéndote. Claro, Claro, es más complejo. y es como Así la es, distinción es más entre, complejo. porque yo cuando he hablado esto con otras personas, me han dicho, es que tú justificas las cosas, y no es justificar, ojo, es entender, comprender. Eso, entender y comprender no quita que uno sienta rabia, que uno pueda sentir indignación, que uno pueda decir, ojalá esto no se vuelva a repetir, y por eso es que socialmente se tiene que corregir para que la sociedad trate de ser un poco más saludable. Y eso no quita el proceso personal, entonces es una coexiste en los mundos, y no significa que vayamos por el mundo justificando, es que es pelado pobrecito su historia, ¿no? Es que mató, es que lo que pasa es que su papá era un alcohólico. No es eso, sino que es un hijo de puta, pero bueno, tiene una historia, y gracias a que me pasó eso,
yo puedo estar ahora en otro lugar, ok, hasta ahí nomás. No significa que voy a compartir el pago de Navidad con esa Tampoco. persona. No, y por eso es que existe la ley que también lo sanciona, porque está bien. Estuvo mal Es lo que necesario. hizo. Es un I. Así es un I, no es un O. Y Claro, socialmente hemos aprendido el O. Ajá. Como ya tengo lo legalmente, Ya está entonces todo no solucionado. necesito lo demás, está Eso, todo claro. solucionado, pero en realidad no me estoy atendiendo. Exacto. Porque Exacto. finalmente hay emociones que no es a nada. Mañana, ¿qué me traen las emociones? Enfermedades en el cuerpo. ¿Cuánta gente? Y bueno, ya aquí entramos a biodecodificación, le Claro. metemos otra variable adicional. Emociones no sanadas de resentimiento por abusos, ¿en qué se traducen? Cáncer. ¿No? Emociones de resentimiento, no necesariamente por abusos. Emociones de resentimiento en biodecodificación igual cáncer. Claro. Entonces, oye, Claro. sana tus emociones, mira la situación en 360. Si es que traemos hoy la palabra del perdón, bueno, lo ha traído esta baraja, gracias baraja, nos ha traído el perdón, pues aprendamos a mirar que socialmente hemos aprendido una cosita, pero hay más. Claro. Hay más y esa es la invitación, ¿no? De construir esas ideas de que está mal ir donde un psicólogo, donde un coach, donde algo a lo que le llamen terapeuta, no está mal. Es parte de lo que yo me estoy atendiendo. Socialmente en el que dirán está la ley, pero hay algo más en lo que finalmente estoy siendo yo el protagonista Claro. para mañana no trasladar eso a mi hijo, a mi hija. Claro. Qué importante esto que empezamos a hablar de cuál es la complejidad del perdón para no quedarnos o en la ley y tampoco no quedarnos en el, ok, si perdoné, entonces ya no tengo nada más que hacer, porque es lo que decía. Claro. O sea, perdonar no significa no denunciar, perdonar no Eso. significa que se va a quedar la Eso. persona en tu Así vida. es. Nada tiene que ver. Y desde esta perspectiva, veamos que es algo mucho más integral, es más complejo, abarca muchos lugares de nuestra vida, ¿no? Y como dices, no solamente es que socialmente pueda haber justicia, porque no solamente eso es para nosotros, sino también como para cuidar la sociedad en la que vivimos, Claro. pero encargarnos de las emociones, de nuestro cuerpo físico también, porque eso también hay que cuidarlo, dependiendo de cuál es el hecho del que estamos hablando, ¿no? Porque ahí me trae la palabra resentir, ¿no? Que lo Claro. mencionaste. Porque si vivimos en el resentimiento, volvemos a sentir lo mismo Claro. y cada vez va a haber más peso. Y de ahí es donde viene el lodo negro, que Sí, desde claro. ese ángulo estás resintiendo. Y si comienzas a sanarlo, esa parte, ¿no? Del resentimiento, comienzas a vibrar o vivir desde otro ángulo. Ya desde el perdón, desde la humildad, desde algo mucho más tranquilo para la persona. Sí. Y a veces el resentimiento es inconsciente cuando el trauma es inconsciente. Y ahí aparecen enfermedades que te avisan y te dicen, oye, estoy aquí, mírame, atiéndeme, ¿no? O sea, Atiéndeme. yo tenía cistitis desde que 20 años, 21 años, y lo diagnosticaron como cistitis de estrés. Entonces yo decía, bueno, será porque como tengo exámenes, parciales, finales, estoy becada, pues estoy traumada con esta vaina, y entonces es el estrés. Pero he avanzado en mi vida y me he dado cuenta que es un síntoma que mi cuerpo ha hecho para decirme, oye, estoy cagada de miedo, oye, mira, tienes algo que necesitas sanar. Atiéndeme. Y a veces estamos tan acostumbrados en hacer en el día a día que no escuchamos a nuestro cuerpo, no paramos. Entonces nuestro cuerpo desarrolla dolores de cabeza, jaquecas, crónicos. Y decimos, ay, claro, porque bueno, ya Las me dio, o contracturas. sea, porque ya es la edad, ¿no? O sea, lo normalizamos dentro de una mentira socialmente aceptada. Y de repente no nos damos cuenta de que, ok, en la sociedad puede existir, puede haber miles de personas a las que les dé, pero a mí, ¿qué me está diciendo? Porque sí, puede ser un patrón común en la sociedad, de generacional, etcétera, y a mí, o sea, es un y. No digo que sea, no, es que no es por la generación, es por lo que a mí me pasó, no, pero son las dos cosas. Puede ser que generacionalmente algo asimilé y al mismo tiempo algo me ocurrió, que de alguna manera yo no recuerdo, porque esa es la vaina del inconsciente, que no nos vamos a acordar. Entonces el cuerpo es un semáforo increíble que pueden aprovechar para realmente escuchar y decir, ok, hay algo aquí. Porque la vida es tan sabia que si no reaccionan ahí, van a suceder cosas que los van a llevar a reaccionar y a verlo. Y los y son muy necesarios porque es como, y en la sociedad he visto así,
y en mi caso en específico he visto Claro. así, y en mi familia Claro, esto se interpreta de esta manera. claro. Porque ahí es donde viene la memoria de los ancestros, ¿no? Vamos aprendiendo de generación en generación, esto para mi familia fue normal, esto no es normal, esto fue castigado, esto sí lo aceptaron, y finalmente somos la consecuencia de lo que hemos aprendido. Entonces, ¿cuánto estamos aprendiendo a desafiar cosas? Porque, bueno, suena a pelea, pero creo que desafiar no está mal, en cuestionar, ¿no? Claro. Cuestionar esto que me pasa, realmente necesito quedar aquí, ¿qué más necesito atender? ¿De qué otra manera puedo estar conmigo? Y todo eso va formando una compasión con nosotros mismos y un autocuidado. Creo que ahí aparece el sentido del autocuidado. Cuando veo, socialmente me pasa esto, este es mi dolor, familiarmente veo lo otro, emocionalmente siento eso. ¿Cómo hago que los 3 puntos configuren un perdón 360, una sensación de plenitud? O sea, porque así nada más no llegas a esa No, y sensación. ahorita lo que me viene es, no se preocupen, que no es tan cansado, es recontra cansado. Trabajar en uno, o sea, cansa en el sentido, sí, Por es algo un se le dice trabajar en uno. Sin embargo, lo que vas obteniendo poco a poco, esa sanación que vas teniendo, vale la pena. Vale la Vale la pena, vida. minuto a Ahí le minuto. cambiaría un poco, vale la vida. Sí, Vale y la yo creo vida. que estos procesos, tarde o temprano como humanos, llegamos. Sí. O sea, solamente creo que mi abuelo cuando tenía sus 80, 90 años y me hablaba de todas estas cosas y decía, ¿cómo es que hay tanta sabiduría en este ser humano? Sí. Ahora la tengo a los 36 años que tengo Exacto. hoy y lo agradezco infinitamente a ustedes porque han sido mis compañeras de proceso y a Dios por haberme puesto la oportunidad en el camino y a mí por haberla cogido, porque en verdad, o sea, qué triste llegar a los 80, 90 cuando ya el cuerpo físico no te da Sí, y no poder disfrutar de esa sabiduría. Entonces, la invitación es aprovechen y aprendan y atrévanse a ser curiosos, a cuestionarse, mírense, cuestionense para que puedan con el cuerpo y la vitalidad de hoy vivir la vida que quieren. Porque tarde o temprano van a llegar, o sea, la sabiduría Claro, o sea, llega. no necesitas hacer todo hoy. Sí, suena cansado de repente, pero paso a paso. Vamos mirando socialmente qué me invita, cómo me siento conmigo, qué puedo ir haciendo, Claro, qué puedo ir exacto. avanzando. No, la idea de este podcast no es trabaja en lo legal, en lo psicológico, en lo social. No, porque eso suena denso. Solo buscamos mostrar todas las aristas que quizás son válidas para poder llegar a esa sensación de plenitud y de perdón en el significado total de la palabra, ¿no? A veces perdón, incluso hay personas que lo dejan el perdón a Dios o el perdón de Dios, nada más. Claro. Hay que hacerse cargo. Y Dios dice, no me responsabilices, humano, yo te di libre albedrío. Responde como que ya, te perdono, pero haz tu chamba. Haz tu chamba. Y es súper válido empezar por un lugar, porque esto que traía Frida, pues nosotros damos muchos diferentes puntos de vista y aristas, y entonces lo tenemos por acá, y no se trata de que sientas que es una cosa inmensa y decir, o sea, ya fue, o hacerlo todo ahorita porque tampoco tiene Claro. sentido, pero coge una, esa que más te resuene, esa que dices, ay, es que justo eso estaba pensando, ya coge esa. Sí. O sea, no es Inicia casualidad. por algo, Sí. de lo que has escuchado. Exacto, eso. Bueno, y así es, con ese mensaje nos despedimos, esperamos que de verdad tomen los tips, los consejos, que vayan como un poquito transformando y aprovechando la oportunidad de vivir al máximo. Así que síganos en todas las redes y muchas gracias, hasta el próximo domingo. Chao.